Re:Zero es uno de los animes más populares de los últimos años, y dentro de la comunidad de Re:Zero hay una infinita pelea entre quién es mejor, si Rem o Emilia. Y aunque nadie se define y nadie sabe quién es mejor y las personas argumenten y peleen de quién es mejor y con quién se debería quedar Subaru y por qué Petra es legal, hoy te vengo a explicar por qué la gran mayoría de personas prefieren a Rem antes que a Emilia y por qué el debate es tan grande, con un poco de psicología, hablándote de la teoría del gain-loss. Para resumir esta teoría que está propuesta por Elliot Aronson, te tengo que explicar un poco cómo vemos a las personas. Muy probablemente tú asumes cómo es una persona por cómo se viste, habla, cómo se ve, etc. Y lo más probable es que ellos asuman lo mismo de ti solo con verte u oírte. A ti esta persona te puede agradar o desagradar, pero te vas a comportar de cierta manera para no dañar a la persona en ciertos casos. Ahora, imagínate que la persona S y la persona E son amigos, pero la persona E va y habla con persona R y le dice que persona S es la hostia, que le cae muy bien, que es muy guapo, etcétera, etcétera. Entonces ahora la persona S tendrá una vista muy positiva de la persona E. Como te puedes imaginar, cuando digo de persona S y persona E, estoy hablando de S, Subaru y E, Emilia. Todo el mundo detesta a Subaru porque ama a Emilia, sin ningún motivo, pero la verdad es que Subaru ama a Emilia porque Emilia siempre fue bueno con él. Si conocemos el background de Subaru, siendo un adolescente, nadie lo quería en el colegio, dejó de ir al colegio porque no se sentía querido, estaba solo. Pero Emilia lo acompañó, él se comportó bien con él aún sin conocerlo, le ayudó cuando más lo necesitaba e incluso lo salvó en cierta medida. Por eso Subaru tiene una percepción tan positiva de Emilia y por eso la quiere tanto, ya que ella siempre se comportó bien y muy agradable con él y él se siente muy apegado a ella. Pero ver una relación de siempre par y par es muy poco gratificante, la verdad. O sea, tú ves algo que es siempre lo mismo, es par y par, etcétera, no te vas a sentir igual de gratificado. Pero ahora vamos con el siguiente ejemplo de la teoría. Ahora la persona S se junta con la persona R. La persona R se junta con la persona S y bueno, la persona R no le termina de agradar la persona S. La persona R se junta con la persona B y le dice que la persona S es una cagada, que no le agrada. Entonces la persona S tiene una percepción negativa de la persona R, ya que esta simplemente está mintiéndole con el fin de quedar bien con él y llega a ser hipócrita. Pero con el pasar del tiempo, la persona R empieza a mejorar su punto de vista de persona S. Y persona S ahora tiene una vista positiva de persona R. ¿Qué pasa? Persona R con el paso del tiempo se dio cuenta que persona S tal vez no era un subnormal y tal vez era una persona agradable. Entonces persona R cambió su perspectiva de persona S y ahora persona S le agrada a persona R. Bueno, no hace falta mencionar que persona R es Rem y persona S es Subaru. Como vemos en el anime, Rem nunca le agradó Subaru. Ella siempre lo detestó porque pensaba que era miembro del culto de la bruja e incluso lo asesinó. La relación de Rem pasó del odio al amor y se nos presenta con un buen desarrollo de personajes. Rem es el típico personaje que parece desconfiar de Subaru, no confía, no le quiere hablar, lo detesta, etc. Y Subaru habla con Rem porque él quiere mejorar su relación con ella. Pero poco a poco Rem se va dando cuenta que Subaru tal vez no es malo, tal vez Subaru es una buena persona. E incluso vemos cómo crecen juntos. Rem mata a Subaru porque ésta desconfía de él, pero con el pasar del tiempo Subaru logra convencer a Rem de que él es una buena persona y Rem evoluciona con él, y esto es una ganancia. Verás, en el experimento el sujeto le agrada más la persona que solía odiarlo que la persona que siempre lo amó, porque la relación, el crecer en una relación es muchísimo más gratificante. Es por esto que nos sentimos tan apegados con Rem, porque Rem evoluciona con Subaru. ¿Y sabes por qué te agrada tanto Subaru? Porque Subaru es una percepción de la audiencia en el personaje. Cuando vemos una serie, cuando vemos una película, etc., siempre solemos relacionarnos con algún personaje de la serie. Es por esto que nosotros nos relacionamos con Subaru, porque él llega a ser un sustituto de audiencia. Subaru se convierte en nosotros. Subaru, nos sentimos como Subaru, relacionamos con Subaru, etc. Por eso se convierte en una persona tan importante y por eso con el crecimiento de la relación de Rem con Subaru, Rem es tan gratificante. Porque verás, Subaru es el típico adolescente tímido, cringe, cobarde, pero determinado. Tiene una determinación y probablemente en cierta medida te logres identificar con él dentro de la serie. En el inicio de la historia podemos ver cómo Rem se siente fuera de lugar por culpa de sus errores en el pasado. Rem tiene que vivir con su hermana, la que no tiene cuerno, porque siempre vivió en la sombra de esta, pero ella perdió el cuerno por salvarla y Rem se siente culpable. Hasta que llega a Subaru y Subaru le da a Rem una razón para vivir. Rem siempre pensó que era un clon de su hermana, que estaba destinada a ser la sombra de su hermana, pero Subaru viene y le dice a Rem que ella es distinta, que no importa que su hermana sea igual a ella físicamente, que todos son diferentes, que por eso él siempre preferirá a Rem antes que a Ram. Claro, y Rem
muchísimo después que Emilia, Rem se convierte en algo gratificante de ver, porque Rem pasó de ser alguien que odia a Subaru a alguien que lo ama y daría todo por él. Rem evolucionó con el personaje, Rem creció y Rem maduró, e incluso salvó a Subaru de sus traumas en el arco del culto de la bruja. Subaru salvó a Rem y Rem salvó a Subaru, y así es como evoluciona el personaje. Y por esto, en la teoría de pérdida-ganancia o gain-loss, el espectador se siente más apegado a Rem que a Emilia, porque Rem crece con el personaje, con Subaru, mientras que Emilia siempre estuvo con el personaje. Por eso tu apego a Rem, o el apego que tienen las personas a Rem, es más por la identificación de audiencia con Subaru. Porque es igual, muchísimo más gratificante ver cómo evoluciona una relación del odio al amor que algo que ya estaba establecido, como Emilia es una buena persona y Emilia agrada de Subaru. Y bueno, esto es lo que establece la teoría. Quizás simplemente Rem esté dibujado de una manera hermosa, por eso a la gente le gusta. Bueno, nos vemos.